significa que ese gas puede desplazarse en 3 dimensiones. Se puede desplazar en esta dimensión, en esta dimensión y en esta dimensión. Como tiene tres direcciones diferentes en el espacio a los cuales se puede desplazar, entonces nosotros decimos que tiene 3 grados de libertad, se dice. ¿Okay? Tiene 3 grados de libertad. ¿Ok? Y por cada grado de libertad, entonces nosotros vamos a tener una contribución, que algo que se llama la ley de equipartición de energía, nos dice que por cada grado de libertad, la energía, la energía interna, o digamos, cada grado de libertad, la energía cinética traslacional contribuye una cantidad igual a 1/2 de una constante por la temperatura. ¿Ok? No se enrollen ahorita que es KB. KB se llama la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es básicamente la constante de los gases ideales. ¿Se acuerdan de R? La constante de los gases ideales. KB es simplemente R dividido entre el número abogado. ¿Okay? Es simplemente una constante de proporcionalidad. Entonces, fíjense, si yo tengo un gas monoatómico ideal, como ese gas monoatómico ideal solamente se puede mover a lo largo de 3 direcciones, y decimos que solo tiene 3 grados de libertad, entonces su energía interna va a ser solamente la suma de la energía cinética traslacional a lo largo de cada una de esas 3 direcciones. Entonces voy a tener, como quien dice, la suma de la energía cinética a lo largo del eje X, más la energía a lo largo del eje Y, más la energía a lo largo del eje Z. Y cada una de estas va a contribuir en 1/2 de kBt. Es decir, que para un gas monoatómico ideal, la energía interna es 1/2 de kB por T. Desde esto viene a ser la energía cinética de esa particulita a lo largo del eje X, más 1/2 de kB por T. Esta es la energía cinética a lo largo del eje Y, más 1/2 de kBt, que viene a ser la energía cinética a lo largo del eje Z. Pues obviamente todos son iguales, ¿no? Y como todos son iguales, pues evidentemente la suma de esas 3 me va a dar 3/2 de kB por T. Esa es la energía cinética, muchachos, de un átomo de un gas monoatómico ideal, de uno solo. Ahora, si yo quisiera calcular cuál es la energía interna de 10 átomos, ¿qué creen que debería ser? Se debería calcular esta cantidad de energía interna para cada uno y multiplicarse por 3, diría yo. Exacto, sí, exacto. Simplemente se le suma la de cada uno, o sea, se multiplica por 10. Ahora, fíjate que independientemente de que la base de la molécula. La suma, o sea, la energía interna de esa colección de muchos átomos va a ser simplemente la suma de las energías de cada uno. Ahí no hay que hacer más nada porque como no hay interacción entre ellos, ¿verdad? Entonces el hecho de que yo meta 10, 20 o 100 no me genera a mí ninguna interacción entre las partículas, así que no meto ningún término adicional por energía potencial. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener 100 o 1.000.000 yo tengo un mol? Fíjate que nosotros en química normalmente representamos las cantidades de materia en términos de los moles, porque el mol es una cantidad más adecuada para contar partículas en cantidades que podemos ver, ¿no? Decimos, un mol de carbón pues son 12 gramos, es una cucharada de carbón, que es algo que tú puedes ver. En cambio, un átomo de carbón, pues no lo ves. ¿Qué dice aquí? Se petatea feo. ¿Qué está hablando aquí Fernando Moncaver? Presión, energía potencial, si no, no es cierto. Es por lo del Ok. micrófono del otro Fernando que Sí, a sí, veces se petatea. Me pasa feedback, también el mío. sí, no. Dale, no, tranquilo, no hay rollo.
Entonces yo también me Ok, muteé. entonces volviendo aquí, ¿qué pasa? Dale, no, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener una partícula tenemos un mol de partículas? Pues que entonces, en vez de multiplicar por 10 o por 15 o por 20, tendría que multiplicar por el número Avogadro, porque esa es la cantidad de partículas que hay en un mol, ¿verdad? Entonces, para un mol de partículas de un gas monoatómico ideal, vámonos aquí a la siguiente página, para un mol de partículas de un gas monoatómico ideal, para un mol de un gas monoatómico ideal, entonces nosotros tenemos que la energía interna va a ser igual al número de Avogadro multiplicado por 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Pero resulta que la constante de Boltzmann multiplicada por el número Avogadro, esto es R, que es la constante de los gases ideales. Entonces, para un mol de un gas ideal, la energía interna va a ser simplemente 3 medios de R por T. ¿Ok? Eso es lo que es la energía interna para un gas monoatómico ideal. Ahora vamos a ver qué pasa con un gas diatómico ideal. Ahora, les repito una cosa. ¿Se acuerdan que dijimos? Los gases ideales son partículas puntuales, no tienen tamaño. Entonces, como cuando tú tienes un punto, no tiene sentido hablar de rotación, porque imagínate qué significa que un punto dé vuelta sobre sí mismo. No pasa nada, ¿verdad? O sea, un punto no tiene tamaño, así que si no tiene tamaño no tiene sentido hablar de que si gira por la derecha, por la izquierda o no. No sucede nada. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo un punto, como un gas monoatómico? ¿Qué pasa si yo tengo un gas diatómico? Un gas diatómico. Si yo tengo un gas diatómico, entonces se supone que un gas diatómico pues son básicamente dos pepitas enlazadas entre sí. ¿Bien? Esas pepitas son infinitamente pequeñitas, son 2 puntos. Y en cada uno de esos 2 puntos hay una masa que es la masa de la partícula de ese gas. Pero a pesar de que cada pepa por separado no tiene tamaño, la molécula sí tiene tamaño porque hay una distancia entre esas dos partículas. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un gas diatómico, entonces en ese caso las cosas cambian. El gas diatómico también puede moverse y desplazarse en las 3 direcciones. O sea que tú vas a seguir teniendo, para ese gas, tú vas a seguir teniendo un medio de KBT a lo largo del eje X, un medio de KBT a lo largo del eje Y y un medio de KBT a lo largo del eje Z. Es decir, esto que está aquí va a seguir siendo la parte de la energía cinética traslacional, la de movimiento, la de desplazamiento en las 3 dimensiones. Pero en el caso del gas diatómico, muchachos, yo también tengo que agregarle ahora una energía rotacional, porque resulta que la moleculita, al ser ahora un palito, resulta que ella puede girar, y puede girar en distintos ejes. Fíjate, este lapicero yo lo puedo girar en este eje, ¿sí? Que vendría a ser este eje de rotación aquí arriba, lo puedo girar así, o también lo puedo girar en este eje. Pero no lo puedo girar en este eje, porque si lo hago girar en este eje no pasa nada. ¿Sí me siguen? Entonces, para esta partícula yo puedo tener un eje de rotación que viene a ser este que está aquí. Yo tengo otro eje de rotación que puede ser este que está aquí. Pero este eje de rotación a lo largo de este eje no existe. Entonces, ¿cuántos ejes de rotación tiene esa partícula diatómica? Tendría 2 añadidos más. Tendría 2. Entonces, además del movimiento a lo largo de las 3 dimensiones, yo le tengo que agregar 2 grados de libertad. Uno para la rotación así, otro para la rotación así. Es decir, que yo aquí esto le tengo que sumar un medio de KBT, que vendría a ser, por ejemplo, para este eje de rotación, y otro medio de KBT para esta rotación. ¿Lo ven, muchachos? Sí. Entonces, ¿cuántos KBTs hay? Ahí hay 5 KBTs. Hay 3 para las 3 direcciones X, Y, Z, y hay 2 para las rotaciones a lo largo, por ejemplo, del eje X y del eje Y, pero no del eje Z. Entonces, para un gas diatómico ideal,
resulta que para un gas diatómico ideal, entonces la energía interna total de un gas diatómico ideal es 5 medios de kB por T. Y para un mol de un gas diatómico ideal, esto es para una partícula. Acuérdense, esto que está aquí es para una partícula. Pero para un mol del gas diatómico ideal, entonces la energía interna resulta ser 5 medios de RT. ¿Sí me siguen? Ok. ¿Quién es un... Vamos por aquí. Ahora vamos a sacarnos un poquito de este ejemplo abstracto de las cosas ideales y vamos a tratar de ponerlo un poquito más en el mundo real. ¿Cuándo sé yo que estoy en presencia de un gas diatómico o de un gas monoatómico? Y ahorita vamos a ver otros gases. Eso depende pues simplemente de la estructura de la molécula, de la partícula. Por ejemplo, si tú estás hablando de un gas monoatómico, es cuando hablamos, por ejemplo, de los gases nobles. Si yo tengo un balón lleno de helio o un globo lleno de helio, el helio es un gas noble. Nosotros ya vimos en las exposiciones acerca de los gases nobles, vimos que los gases nobles no forman moléculas entre sí, ¿verdad? Ellos cuando están en estado gaseoso son partículas monoatómicas. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, mira, ¿cuál será la energía interna para un mol de helio? Bueno, para un mol de helio, que es un gas monoatómico, la energía interna es esta que está aquí arriba, 3 medios de R, porque es monoatómico. Y después tú dices, bueno, chévere. ¿Y qué pasa si en vez de helio yo tengo una molécula de oxígeno? ¿Cuál es la fórmula del oxígeno? Es O2, es un gas diatómico. Exacto, el oxígeno es O2 y el nitrógeno también. Y el cloro, y bueno, hay un viaje de gases que son diatómicos, ¿verdad? Pero por ejemplo, el caso del oxígeno es O2 y todas las moléculas diatómicas son necesariamente moléculas lineales. No hay manera de que tú unas dos puntos que no sea a través de una línea, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un gas como el oxígeno, tú dices, bueno, mira, el oxígeno es un gas diatómico, tiene 2 átomos nada más, así que la energía interna del oxígeno es 5 medios de R. ¿Bien? Pero dense cuenta de una cosa aquí importante, muchachos, que es el hecho de que sea diatómico no es como tal lo que importa. Lo que realmente importa es que la molécula sea lineal. Porque imagínate que yo ahora no tengo un gas diatómico, imagínate un gas triatómico, 3 átomos, o tetratómico, 4 átomos, y resulta que esas moléculas son simplemente 4 átomos enlazados en línea. Como esto que dibujé aquí. Fíjense que si los átomos están todos en la misma línea, este eje que está aquí, pues sigue haciendo nada. Imagínate que en este lapicero, en lugar de tener un átomo aquí y de tener un átomo aquí, yo tengo simplemente 4 átomos. Si yo lo giro así, pues igual sigue sin pasar absolutamente nada. Sigue siendo una línea recta que no se está moviendo. Entonces esta rotación no me contribuye a mí a la energía cinética. ¿Sí me sigue? Así que esto aplica no solamente para los gases diatómicos, sino para cualquier gas lineal. Les pongo un ejemplo de un gas lineal. Un ejemplo puede ser, obviamente, cualquiera que sea diatómico. Cualquiera que sea diatómico es lineal, así que ahí no hay pelo. Pero otro ejemplo de gases lineales puede ser el acetileno, el C2H2. El acetileno es una molécula que si tú dibujas la estructura molecular, el acetileno es así. Fíjate que el caso del acetileno, a pesar de tener 4 átomos, no es diatómico, es tetratómico. Pero a pesar de tener 4 átomos, la molécula como tal es lineal. Entonces, si tú giras a la molécula de acetileno en este eje, no pasa absolutamente nada. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes quieran saber, mira, ¿cuál será la energía interna para X gas? Lo que tú tienes que hacer en realidad es mirar la estructura de ese gas. Mira la estructura. Si tú ves que es una partícula puntual, que es un punto monoatómico, bueno, no hay rollo, es monoatómico, el pin. Ahora, si tiene varios átomos, lo que tienes que ver, si es lineal o no. Si la molécula es lineal, entonces
5 medios de RT. ¿Y qué pasa entonces si la molécula no es lineal? O sea, ¿qué pasa si tú tienes más de 2 átomos, pero esos átomos no están formando una línea recta? A ver, ¿quién me da un ejemplo de una molécula con 3 átomos que no sea una línea recta? Moisés puso el ejemplo del CO2 o Ok, H y fíjate, H2O también. Moisés, que fíjate, el CO2 es justamente un ejemplo que no sirve. No, ¿Por perdón, él qué? lo corrigió, dijo que Porque era resulta que H2O. dijo que, H2O, claro, el agua sí. Pero fíjate que el CO2 en realidad es un buen ejemplo para el caso anterior, porque la molécula de CO2 es una molécula lineal. Entonces, al ser una molécula lineal, esa es la estructura del CO2. Entonces, al ser una molécula lineal, entonces su energía interna o la de un mol de esa molécula es 5 medios de RT. Pero en el caso del agua, del H2O, nosotros sabemos que la molécula del agua en realidad es así. ¿Bien? Entonces la molécula del agua tú la puedes girar, tú vas a tener sus 3 grados de libertad translacionales, X, Y, Z, todos lo tienen, pero además la molécula del agua sí cambia o sí gira si tú la giras en este sentido, si tú la giras en este sentido o si tú la giras en este sentido. Entonces la molécula del agua sí tiene 3 grados de libertad rotacionales. Entonces en el caso de la molécula de agua, como tú tienes 3 grados de libertad rotacionales, la energía interna va a ser, fíjate, va a ser 3 medios de RT, bueno, vamos a poner para una molécula, 3 medios de KBT, para no escribir tanta cosa otra vez, 3 medios de KBT, que viene a ser la parte translacional, más 3 medios de KBT, que viene a ser los 3 ejes rotacionales. Y si tú sumas todo eso, te va a dar ¿cuánto? 3 medios y 3 medios. 3 unidades. 3 unidades, o sea, 3 KBT. Entonces, fíjate, para una molécula poliatómica que no sea lineal, que es la gran mayoría de moléculas, por cierto, entonces la energía interna de una sola moleculita es 3 KBT. O sea que para una molécula, entonces la energía interna es 3 constante de Boltzmann por T. Para un mol de moléculas, la energía interna es 3 RT. ¿Está bien? Las que nos importan son las de las R's. Les adelanto de una vez. O sea, el 3 KBT es de donde viene el agua, ¿no? Disculpa. Ese ejemplo que estamos haciendo es del H2O, ¿verdad? Sí, del H2O, porque el dióxido de carbono, el CO2, aquí se los puse como nubecitas, en realidad es una molécula lineal, así que es 5 medios de RT, no es 3 RT. Oh, perfecto, gracias. ¿Estamos, muchachos? Bueno, muy bien. Muy bien, ok. Entonces vamos a avanzar otro poquito a la siguiente lámina. Y ahora entonces vamos a ver cómo se conecta la energía interna con lo que hemos visto hasta ahora, que es el trabajo y el calor. Fíjense, ya les dije que el trabajo y el calor son tipos de energía que se transfieren, ¿verdad? Que se intercambian. Ahora, cuando tú recibes trabajo o cuando tú recibes calor, tú estás recibiendo una cantidad de energía. Y esa cantidad de energía nosotros sabemos que no es que va a desaparecer, sino que se tiene que almacenar. ¿Cómo se almacena? Se almacena en forma de energía interna. Entonces, cuando tú tienes un sistema que sufre un cambio o es sometido a algún tipo de proceso y durante ese proceso absorbe o recibe calor o realiza o recibe trabajo, entonces en ese caso va a ocurrir una transferencia neta de energía entre el sistema y los alrededores. Y esa transferencia neta de energía puede hacer que la energía del sistema aumente, disminuya o incluso permanezca igual a cero.
Porque también podría suceder que el sistema le entra calor, pero saca trabajo y se contrarrestan y la suma da cero. ¿Sí me entienden? Pero entonces el punto al cual quiero llegar, muchachos, es que cuando yo tenga un gas y ese gas se somete a un proceso, va a ocurrir un cambio en la energía interna. Y ese cambio de la energía interna, digamos, por lógica, está relacionado directamente con la cantidad de energía que entra o sale al sistema. Y como la energía que entra o sale del sistema puede entrar o salir solo de una de dos formas, que es como trabajo o como calor, entonces yo puedo decir que cuando un sistema cualquiera, no importa cuál sistema sea, cuando un sistema cualquiera sufre un cambio o una transformación, la variación de energía, la variación en la energía interna de ese sistema va a ser igual a la cantidad de calor que absorbió más la cantidad de trabajo que recibió. ¿Ok? Esta fórmula que está aquí, muchachos, es lo que se llama la primera ley de la termodinámica. ¿Estamos? Esa ley se aplica tanto para el sistema como para los alrededores, como para el universo. ¿Está bien? Es decir, yo puedo decir que el delta U del sistema es igual al calor que absorbe el sistema más el trabajo que recibe el sistema. Acuérdense, muchachos, acuérdense de la convención de signos. Si el trabajo es positivo, o sea, si el trabajo entra, es positivo, ¿sí? Entonces, asumiendo calor y trabajo positivos, esta fórmula lo que me dice es que delta U, el cambio de la energía interna del sistema, va a ser igual a Q, que es el trabajo, que si es positivo sabemos que va para adentro, más el trabajo, que sabemos que si va para adentro también es positivo. Esta, muchachos, es la forma como se escribe la primera ley de la termodinámica utilizando la convención adquisitiva, la que nosotros vamos a usar. Tienen que tener muchísimo cuidado con el libro que utilicen para estudiar, porque hay libros donde la convención está al revés. En la monografía, por ejemplo, ustedes van a ver que la primera ley dice que delta E es Q menos W. Entonces ahí van a ver ya dos diferencias, ¿no? Primero, que en vez de U utilizan E, eso es lo primero. Y segundo, que en vez de decir más W, utilizan menos W. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que ellos utilizan la convención contraria para el trabajo. Para el libro de la monografía, y creo también que para el Chan, que ahorita no recuerdo muy bien, pero para varios otros libros de química, cuando tú haces trabajo, cuando el sistema hace trabajo, entonces en ese caso se considera positivo para esa convención. Entonces, obviamente, hacer trabajo tiene que disminuir mi energía interna, ¿verdad? Así que la forma como se expresa la primera ley en ese caso es decir, mira, la energía interna que yo tengo, o el cambio en la energía interna mía del sistema, va a ser igual al calor que entra menos el trabajo que sale. ¿Por qué? Porque para esa convención, el trabajo que es positivo es el que sale. ¿Sí me entienden? Okay. Entonces, trabajo desde el punto... Cuando la convención no es la convención adquisitiva, el trabajo, cuando dice, mira, el trabajo de 30 joules, tú dices, es porque el sistema hizo 30 joules de trabajo, entonces ese es trabajo que sale. Así que en ese caso, como tú eres el que está haciendo el trabajo, como tú eres el que está gastando la energía, tú tienes que restar el trabajo a tu energía interna, porque tú eres el que lo está haciendo. Pero esa no es la convención que nosotros vamos a usar. Entonces fíjense que la diferencia entre lo que les digo yo y lo que dice ese libro es simplemente la manera como se expresa en palabras la primera ley. Y se lo voy a volver a repetir para que les quede bien cimentado. La variación de energía interna en un proceso, o sea, delta U, va a ser igual a la cantidad de calor que entra al sistema, porque nosotros sabemos que el calor que entra es el positivo, más la cantidad de trabajo que entra al sistema. ¿Ok? No es más el trabajo que hace el sistema, porque si el sistema hace trabajo, ese trabajo es negativo. ¿Está bien? Porque el concepto de trabajo que nosotros tenemos, porque pierde energía.
Ahora usted dirá, no, pero entonces la cosa no da igual. Pues mire, resulta que no importa qué convención utilicemos, el resultado del cálculo de delta U siempre va a ser el mismo. Lo único que cambia en estas convenciones, muchachos, es el resultado del signo que nos da el trabajo. Así que si ustedes están estudiando con un libro y ustedes resuelven un problema y calculan el trabajo le da menos 30 y ven en el libro que dice más 30, lo más probable es que el libro esté utilizando la convención opuesta a la de ustedes. ¿Está bien? Ok. Así que Yo bueno, recuerdo que esas son las usted, cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado. yo recuerdo que usted puso en el semestre pasado un ejemplo donde Ajá. el tema este con las convenciones ocasionó un problema en algo de una, no recuerdo si en algo que tenía que ver, era algo que tenía que ver con alguna nave, no recuerdo si era una nave de Ok, una nave sí. espacial o era Sí, algo de la Estación Internacional. eso no fue un problema con las convenciones, sí, bueno, en realidad sí, eso fue un problema con las unidades, con el sistema de unidades. Yo creo que yo les eché el cuento al principio del semestre, que las unidades son muy importantes porque, fíjate, hubo un caso, ese no me acuerdo dónde aparece, pero hubo un caso de una misión, creo que fue una misión de la NASA, que imagínate lo que implica hacer una misión a Marte. Esos son millones y millones de dólares gastados en investigación, en cálculos, en desarrollo, en construcción del cohete y toda esa broma, son millones de dólares. Pero resulta que un ingeniero utilizó la convención de unidades equivocadas y metió los valores en la computadora de vuelo, ponte tú, en libras, pero el que calculó la cantidad de combustible que necesitaba pensó que el valor estaba en kilos. Entonces, bueno, el asunto es que ese problema en las unidades resultó con que la nave no tenía suficiente combustible para el aterrizaje y se estrelló contra el planeta y se perdieron esos reales. Con una cosa tan tonta como un error en las unidades. Eso fue todo. O sea, se equivocaron con los kilos y las libras. Entonces, bueno, es algo sumamente importante para que puedan ver. Entonces, bueno, muchachos, por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan pendiente es varias cosas. Primero que nada, ya vimos cómo se puede calcular la energía interna para un gas ideal. Y les adelanto, el gas ideal es el único sistema para el cual nosotros le podemos calcular cuánto vale exactamente la energía interna. El único. Si tú tienes un gas real, ya la broma se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque los gases reales sí tienen interacciones. Sí se atraen y se repelan entre sí. Y esas interacciones intervienen también en la energía interna. O sea, hay que considerar esas interacciones en la energía interna. Y entonces no es una simple sumatoria de tantas veces 3 medios de R. O sea, la cosa se pone muchísimo más complicada. Cuando tú tienes un líquido, peor todavía porque las moléculas están cerquitas, están enlazadas. Y cuando tienes sólidos, pues todo se vuelve un desastre. O sea que los únicos sistemas para los cuales puedo calcular U, ojo, la energía interna, escuchen muy bien, no delta U, sino U. El único sistema por el que puedo calcular U es el gas ideal. Pero cuando un sistema sufre un cambio, sin importar qué tan complejo sea, por ejemplo, yo tengo un líquido que pasó de estado líquido a estado gaseoso, es un cambio en un sistema muy complejo. Para un sistema que sufre algún cambio desde un estado inicial hasta un estado final, yo puedo medir fácilmente cuánto vale el calor que se absorbe o se libera y cuánto es el trabajo que hace o recibe el sistema. Es decir, yo puedo medir fácilmente Q y W. Y si yo puedo medir Q y W, entonces yo puedo calcular cuánto vale delta U. Fíjense, los dejo con esa idea. Para los gases ideales yo puedo calcular U en un estado particular. Y si yo sé cuánto vale U en un estado particular, pues también puedo calcular delta U entre un estado inicial y un estado final. No es ningún problema. Simplemente restar final menos inicial. Pero para los sistemas complejos no puedo calcular U. Es muy difícil. Lo que sí puedo hacer para los sistemas complejos es calcular cuánto vale delta U cuando el sistema sufre un cambio. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de la clase del próximo viernes. Vamos a ver cómo se calcula Q y W para tipos de procesos particulares. Vamos a ver procesos isotérmicos, isocólicos, adiabáticos, reversibles, irreversibles, un pocotón de procesos. Y para cada uno de esos procesos vamos a ver cómo se calcula Q, W y delta U. Y además vamos a ver otra
otra propiedad del sistema, que es una función que se llama entalpía, y vamos a ver cómo se calcula también la entalpía. Eso es lo que vamos a ver entonces la clase que viene. Así que bueno, muchachos, si quieren ir leyendo un poco al respecto, pues se pueden ir preparando y así la clase fluye un poco más. ¿Les parece? Muy bien, profe. Está preguntando Moisés Este, si la clase Moisés, será a las sí. 7. Miren, en principio sí. Ahora, eso va a depender un poco. De aquí al viernes yo tengo que ver si logro conseguir gasolina, porque la broma de la gasolina ahorita de verdad que está crítica aquí en la ciudad, muchachos. Sí. Entonces, bueno, me imagino que Bueno, más de... profe, nos avisas. Sí, claro, yo les aviso. Si entre hoy, bueno, entre hoy no, pero si mañana yo no logro conseguir gasolina, muchachos, entonces lo que hacemos es simplemente, pues vemos la clase en línea como hoy. Ok. Ok, parece. Pero Me igual parece la clase sería a las 7 de la mañana para que todos tengamos el mismo horario. Pues bueno, no tienen que pararse a las 5, sino nos vemos todos lagañosos ahí a las 7 de la mañana en el mic. No, claro, nos avisas entonces. Sí, Estaremos claro, no, yo les pendientes. aviso mañana en la tarde. Si Perfecto. logré o no logré resolver lo de gasolina, y si no, pues nos vemos entonces el viernes. Y si logré resolver la clase, pues nos vemos en la facultad. Chévere. Ok, bueno, Vale. muchachos, gracias por venir. Gracias, Bueno, espero que hayan logrado grabar un pelo la clase, Fernando. Si la lograste grabar, por favor, compártela, súbela a YouTube y la Sí. compartes. La estoy Y tratando de mandar también por el esperemos. Telegram. El pedazo que. Porque hubo un momento en el que se me fue el internet. Entonces hubo un cachito de la clase que no grabé. Entonces grabé un Ok. pedazo, lo mandé por el grupo. Y ahorita estoy grabando otro pedazo y voy a mandarlo otra vez. Ok, Este chévere. también. Chévere. Bueno, idealmente sería por YouTube para que todos lo puedan ver, pero si no, no hay rollo. Lo importante es que se tenga. Y bueno, esperemos que Eduardo haya logrado recuperar el pedazo que grabó al principio y así se tiene toda la clase casi. Profe, antes de que cuelgue era para saber mi nota. Antes de que usted cuelgue era para saber mi nota del quiz. Rapidito, si la tiene por ahí. Porque yo en el correo no me sale. Ok. Es por la broma que tienes, Rory, del correo. Dame un segundo y ahorita te lo envío al Telegram. Al Telegram puede ser que yo también es por ahí. Ok, dale, sí, yo ahorita te lo envío por el Telegram al privado. Ok, dale. Bueno, nos vemos, muchachos. Bueno, chao, Hasta luego, profe. profe. Feliz noche. Chao. Chao.